Semana 10 tenemos en tema repaso bimestral, ¿ya? Nosotros vamos a desarrollar el repaso para el día de mañana en el examen bimestral de Historia y Geografía, ¿ya? Bueno, en realidad los temas que vamos a ver a continuación han sido los seleccionados para el examen de mañana, así que usted tiene que repasar, obviamente, más adelante y estudiar los siguientes esquemas. Vamos a empezar por este esquema que aparece en pantalla. Dice el atentado de las Torres Gemelas y vamos a empezar por acá, ¿no? A ver. Un voluntario, voluntaria para que empiece la lectura de este esquema. Cualquiera, fuerte y claro. Muy bien, Balcázar, te escuchamos. Atentado a las Torres Gemelas. A ver, atentado a las Torres Gemelas, ¿qué es? Atentado terrorista realizado por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001 sobre los Estados Unidos de Norteamérica durante el gobierno de George W. Bush. Hechos: el ataque fue planificado y dirigido por su líder saudí, Osama Bin Laden. Fueron en total 19 miembros, de los cuales secuestraron 4 aviones. A las causas: el apoyo militar a Israel, la ocupación militar a las penínsulas arábicas, la agresión norteamericana sobre el pueblo de Irak. Las consecuencias son: las víctimas del ataque terrorista superan los 2.000 muertos, mientras más del 40% no han sido identificados. Inicio de la operación militar contra Afganistán, el juicio infinito, aumento del racismo y hostigamiento contra musulmanes. Muy bien, entonces estos son los temas que forman parte del atentado de las Torres Gemelas que ha leído su compañero Wisa, ¿no? Ahí está entonces, ¿ya? El atentado de las Torres Gemelas. Muy bien, Wisa. Vamos a recordar un poco lo que nosotros hemos trabajado en sesiones anteriores con respecto al tema. A ver, dice el atentado terrorista desarrollado por Al Qaeda. Al Qaeda es considerada una organización terrorista de tipo internacional que el 11 de septiembre del 2001 se encargó de realizar este atentado que cobró la vida de más de 2.000 muertes, ¿no? O más de 2.000 personas. Profesor, ¿cuál es el objetivo de este atentado y durante el gobierno de qué presidente se hizo? Durante el gobierno del presidente George W. Bush, ¿no? La razón fundamental de este ataque es que a lo largo de los años, Estados Unidos ha apoyado militarmente a Israel en los conflictos que tiene con la comunidad palestina. Recuerden que Israel es un estado que no existía antes de la Segunda Guerra Mundial y que después de la misma se creó en territorio palestino, ¿no? En territorio que era habitado por los árabes. A partir de ahí empezó un enfrentamiento en el cual siempre se ha dicho que Estados Unidos ha apoyado a Israel. Bueno, otra de las razones tiene que ver con una ocupación militar de la península arábiga. La Al-Qaeda ha denunciado constantemente los enfrentamientos y los bombardeos que Estados Unidos ha hecho sobre estados como Irak de Saddam Hussein, por ejemplo, y contra los distintos o las distintas naciones musulmanas apoyando a Israel. Y finalmente, la agresión norteamericana, ¿no? Vuelve a destacar el hecho del enfrentamiento que tuvieron con Irak en la guerra del Golfo, en los años 90, ¿no? Una guerra que inició cuando Irak decidió invadir a Kuwait y Estados Unidos intervino para apoyar a este estado saudí que contiene gran cantidad de recursos petroleros. Bueno, ¿cuáles son los hechos más llamativos de este atentado de las Torres Gemelas? Bueno, que en realidad fueron supuestamente 19 miembros los que secuestraron 4 aviones, ¿no? Y eso lo analizamos cuando tocamos el tema de esa sesión. De los 4 aviones, 2 impactaron contra las Torres Gemelas, mientras que uno de ellos contra el Pentágono y otro no llegó a su destino porque aparentemente la población se amotinó. Las consecuencias van desde las muertes lamentables hasta la respuesta de Estados Unidos, ¿no? La respuesta del presidente Bush
fue preparar una operación militar contra Afganistán. ¿Y por qué contra Afganistán? Porque se acusó al gobierno talibán de mantener el apoyo a Osama Bin Laden, ¿ya? Recuerden que Osama Bin Laden en los años 80 apoyó a Estados Unidos en la guerra que tenían Afganistán y Rusia, ¿no? Entonces, o mejor dicho, la URSS. Osama fue alguien que estuvo apoyando a Estados Unidos, recibió apoyo y entrenamiento militar de la CIA norteamericana y ahora se convertía en un enemigo de Bush. Bueno, esto motivó la intervención norteamericana y por parte de la comunidad occidental empezaron acciones de racismo y rechazo a la comunidad árabe, ¿no? Cualquier persona que lucía o hablaba como un musulmán era perseguido por sus credos, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces este esquema o parte del tema en realidad podría venirte en el examen de mañana a tener mucho cuidado. Tenemos acá un poco una línea para hablar sobre Osama Bin Laden y el proceso histórico hasta el día de sus atentados, ¿no? Atentados que han llevado a la vida de muchas personas en Occidente. Voluntario para que me lea esta línea de tiempo, por favor, fuerte y claro, y siga sumando los últimos puntos en historia también. Se acaba el curso y se acaban los momentos de poder participar. Jeromy, te escuchamos, Jeromy, adelante. Estados Unidos renombra la operación militar de Justicia Infinita, Libertad Duradera. El nombre inicial hería la sensibilidad de los musulmanes. El boom de Reuters, Washington, Estados Unidos decidió cambiar el nombre de la operación militar de respuesta a los atentados del pasado día 11, con el fin de no herir la sensibilidad de los musulmanes. Justicia Infinita será a partir de ahora Operación Libertad Duradera. El cambio ha venido provocado por las objeciones de los practicantes del Islam, quienes consideran que solo Allah está capacitado para impartir justicia infinita. El secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, ha comunicado el nuevo nombre en una rueda de prensa en el Pentágono. Rumsfeld ha recalcado que este nombre hace referencia exclusivamente a la operación militar y no a toda la estrategia económica, política y diplomática contra el terrorismo internacional. El nombre inicial dio a la luz el pasado miércoles y poco después el gobierno de Bush se vio obligado a pedir disculpas por la desafortunada elección. Días después, la Casa Blanca pidió disculpas nuevamente por las palabras del presidente George Bush, que utilizó nuevamente un término religioso que podía ofender a los musulmanes. Bush llamó a una cruzada contra el terrorismo. 1979 lucha con los mujahidines en la guerra con las 1988 funda Al Qaeda. 1999 incluido entre los 10 más buscados por el FBI. 2001 atentado del 11 de 2002 video de Bin Laden. 2004 atentado de Madrid. Muy bien, Jeromy, ahí está entonces el personaje que aparece en mención, ¿no? Osama Bin Laden, Jeromy Ruiz. Muy bien, Jeromy. Ahí está Jeromy. Osama Bin Laden, entonces, ¿cuál es la respuesta, profesor de Estados Unidos? Lanza, eso te puede ser una pregunta de mañana, ¿no? Nombre de la operación militar que Estados Unidos prepara para capturar o castigar a los miembros de Al Qaeda. Se va a llamar inicialmente Justicia Infinita y luego por motivos religiosos, ¿no? Va a ser llamado Libertad Duradera. Entonces, recuerda que Osama Bin Laden empieza activamente en la vida militar desde la década del 70, inicio de los 80, cuando apoyaba a Estados Unidos y a Afganistán en la guerra contra la Unión Soviética, ¿no?
Posteriormente funda Al Qaeda, que significa la base, este grupo terrorista internacional, y se hace más conocido en Occidente con el atentado del 11 de septiembre en las Torres Gemelas de New York. Posteriormente lanzó amenazas y videos, inclusive fue el autor del atentado en Madrid que acabó con la vida de personas en un metro, ¿no?, de la capital española, hasta que finalmente en el año 2011 se anunció su muerte, ¿no? El presidente de ese entonces, Barack Obama, anunció entre bombos y platillos la muerte de Bin Laden, ¿no?, a manos de un grupo de inteligencia norteamericano, ¿no? ¿En dónde fue asesinado Bin Laden? Supuestamente en Pakistán. ¿Y por qué digo supuestamente? Porque hay autores o libros que mencionan que en sí Osama había sido capturado 5 años atrás y que ya estaba capturado en Pakistán, pero que posteriormente Estados Unidos pide acceso a Osama y lo asesinan, ¿no? Para favorecer el gobierno de Obama que recién estaba iniciando. Bueno, otro de los temas que podría venir mañana en el examen es el tema de geografía. Es el cuerpo temático ligado al mar peruano, que nosotros también hemos trabajado en sesiones anteriores. Podría venir sobre este tema alguna que otra pregunta, ¿no? Vamos a leer un poco el esquema que aparece en mención. Voluntario, voluntaria, cualquiera que igual desee sumar sus últimos puntos en clase. Jeromi, te escuchamos, Jeromi. Tiene una ubicación tropical entre los 3 y 18 límites septentrionales, paralelos de Boca de Capones. Límite al oeste, tiene una amplitud de 200 millas y 370 kilómetros, establecido en 1047 durante el gobierno de José de Bustamante y Rivero. Límite meridional, paralelo de la Concordia. En la Concordia continúa por el paralelo hasta la milla 80. Sigue en dirección suroeste sobre una línea equidistante hasta las 200 millas. El mar peruano es una porción del Océano Pacífico adyacente a las costas peruanas. Es considerado de gran riqueza biológica. Muy bien, Jeromi. Ahí está su compañera Jeromi con la lectura del esquema. A ver, tenemos por acá lo siguiente. Muy bien, Jeromi Ruiz. Y verdad, Jeromi, necesitas participar, ¿ah? Necesitas participar para poder obtener una mejor calificación en el tema oral. Bueno, límites del mar peruano. ¿Cuáles son estos límites, profesor? Límite septentrional o también llamado norte. Te puedo colocar como septentrional en el examen, pero tú sabes que hace referencia al norte. Por el norte limita con el paralelo, que es una línea imaginaria llamada Boca de Capones, ¿no? Entonces, tiene una ubicación tropical, dice, entre los 3 grados y 18 grados de latitud sur. ¿Qué significa esto, no? Este paralelo está en los 3 grados. Y este otro paralelo está en los 18 grados. Ahí está, ¿no? Entonces, entre estos paralelos, el de 13 y el de 18, está el mar peruano, pero siempre aclarando que son paralelos de latitud sur, ¿ya? Ahí está, ¿no? Al norte, el paralelo se llama Boca de Capones, y al sur se llama La Concordia, ¿ya? Al oeste tiene una amplitud, ¿no? Esta es la amplitud del mar, de 200 millas, 370 kilómetros. ¿Quién es el autor de este establecimiento? El presidente Bustamante y Rivero. Ahora, yo te podría preguntar, ¿no? ¿Después de qué episodio se estableció el límite meridional de manera definitiva? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, manito levantada. ¿Quién se anima a dar una respuesta? ¿Después de qué episodio se estableció el límite meridional del mar peruano de manera definitiva? A ver, ¿quién se anima por ahí? Manito levantada. A ver, Wilmer Chávez. A ver, Wilmer, te escuchamos, Wilmer. Profesor, Hola, comienzo del Wilmer. inicio, ¿no? Sí, Wilmer, a ver, ¿de qué? Responde la pregunta que acabo de hacer. ¿Cuál sería tu respuesta?
¿Me lo puede repetir, profesor? Que no escuché. Claro, te puedo repetir. La pregunta es, ¿después de qué suceso o acontecimiento se estableció de manera definitiva el límite meridional del mar peruano? Ahí esa es la respuesta. Esa es la pregunta, no la respuesta. O mejor dicho, esa es la pregunta. A ver, ¿tu respuesta cuál es? Yo, yo diría después de... eh, a ver, ay, no sé la respuesta. Pero no es considerada. Balcázar, te escuchamos. Si no estoy mal, es después del fallo de La Haya en el gobierno de Humala, ¿no? Claro, muy bien, Balcázar. Ahí está la respuesta. No, eso podría ser una pregunta de mañana, ¿no? Por cierto, los exámenes ya están hechos, ¿ah? Entonces podría ser una pregunta del día de mañana. Muy bien, Huiza, Balcázar, ¿no? Muy bien, Balcázar. No sabría cómo decirlo, me escribe en el chat de Ríos, pero no es después de que el presidente Humala comenzara un proceso. Bueno, el proceso lo inició Alan García, ¿ah? Pero fue en el gobierno de Humala que se dio el fallo. Eso hay que tenerlo presente, ¿ah? Muy bien, Berríos. El proceso o el litigio internacional se inició en el gobierno de Alan García Pérez, ¿ah? Pero el fallo se dio ya durante el gobierno del comandante Humala, ¿no? Entonces, y a partir de ahí se establecieron definitivamente los límites al sur del mar peruano. Límites que el Estado mencionaba que deberían ser equidistantes a las 200 millas, ¿no? Ahí está justamente la posición peruana. Y la posición chilena decía, no, debe ser según el hito número 1 de la Concordia. Este es el hito número 1 y debería ser según los chilenos acá, ¿no? Entonces había casi prácticamente un triángulo en disputa. Finalmente el fallo, bueno, finalmente la Corte Internacional de Justicia de La Haya dice, el límite se va a establecer tomando como referencia el hito número 1, 80 millas, el hito número 1, 80 millas mar adentro, y luego se va a trazar una línea equidistante a las 200 millas peruanas en dirección suroeste, ¿no? Ahí está. Entonces, el Perú ganó todo este pequeño triángulo, es cierto, ganamos todo este pequeño triángulo, y esta pequeña porción, digamos, que no se pudo obtener, hubiera sido lo ideal, ¿no? Nos hubiese dejado prácticamente frente a Arica, que en alguna vez fue del Estado peruano, ¿no? Ahí está entonces. Eso podría ser una pregunta de mañana, podría ser. Bueno, justamente acá dice, ¿no? El fallo de La Haya durante el gobierno de Humala. ¿Qué más puedo preguntar mañana? Bueno, las tesis de las 200 millas. ¿Desde cuándo, por qué y en qué momento? Voluntario para que lea, a ver, mano levantada. Aprovecha la última clase, ¿ah? Aprovechen leer y sumar todos los puntos que necesitas porque después ya no hay más oportunidad. Así llores, te lamentes, no participas en clase, participación te pondré 0,8. Y por cierto, hay algunos alumnos que yo les mencioné qué es lo que tenían que hacer para ayudarle en participación, pero hasta ahora no se han vuelto a comunicar. El tiempo está pasando, ¿ah? El tiempo está pasando. Kichis Gallo, te escuchamos. Tesis de las 200 millas, de 1945 a 1947. Planteada por el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, esta tesis sustenta que los países deben tener dominio y soberanía del mar hasta las 200 millas. Se basa en criterios económicos y estratégicos en países como México, Chile, Argentina, Ecuador y Perú. La tesis se planteó en el Perú durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero en 1947. José Bustamante decretó que la soberanía nacional se extendía al zócalo continental y a los mares adyacentes a las costas continentales e insulares del territorio peruano, asimismo al espacio aéreo que cubre todas las 200 millas. Muy bien, Kichis, ahí está entonces su compañero Kichis con la lectura. Tesis de las 200 millas. Igual,
Esta es una clase de repaso, pero tienes que aprovecharla para que leas, participes y te ayudes en algo en el tema de la calificación oral, de que pues ya no va a haber tiempo. Y vuelvo a hacer el llamado a aquellos alumnos que me escribieron y se comprometieron a enviar un trabajo para poder reemplazar la nota de participación oral o subirla al menos en alguno de los cursos. Está pasando el tiempo y no envían nada. Hay alumnos que me dijeron, profesor, yo voy a enviarle mi exposición, tampoco envían nada. Entonces el tiempo está pasando, ya estamos hoy día miércoles, mañana el examen y mañana se acaba todo, porque el viernes ya no los veo, ¿no? Tener presente eso. Bueno, tesis de las 200 millas. Yo puedo preguntar en el examen, esta tesis fue desarrollada inicialmente ¿por quién? Por el presidente Harry Truman de los Estados Unidos, ¿no? ¿En qué consiste esta tesis? Menciona la importancia de la soberanía de un Estado con respecto al tema marítimo, ¿no? Y Truman plantea, pues, motivos económicos y estratégicos, porque está iniciándose la Guerra Fría. Bueno, en el caso del Perú lo hace el abogado Bustamante Rivero. Él no fue presidente militar, sino fue un abogado muy democrático. Justamente por ser democrático sufrió un golpe de Estado, no acabó su gobierno, pero nos dejó esta famosa tesis que se convirtió posteriormente en todo un logro para el Perú, ¿no? El Perú extendía su dominio continental o su dominio marítimo sobre las 200 millas y toma como referencia la prolongación del Zócalo. El zócalo es un elemento del relieve submarino que prolonga la corteza 200 o 200 metros bajo el nivel del mar, ¿no? Y a partir de ahí se toma como referencia para el establecimiento de las 200 millas, ¿ya? En la época de Bustamante y Rivero, ¿no? Por eso es que el Perú en los años 60 fue uno de los países más industrializados en el tema pesquero, ¿no? Se destaca mucho la presencia de Luis Banchero Rossi. Bueno, ¿cuáles son los sectores más importantes del mar peruano? Eso también podría preguntar mañana. ¿Qué sectores y cuáles son sus características tiene el mar peruano? A ver, voluntario, voluntaria, igual, aproveche porque su opinión es importante y ya no va a haber más tiempo para que usted pueda participar, leer. Si por ahí no tiene nota en oral, aproveche, ¿ah? Si por ahí no ha enviado exposición o de repente no ha presentado tareas, aprovechen leer. Esto al menos le va a poder ayudar a algo, a nada. A ver, te escuchamos, Balcázar, fuerte y claro. Profesor, yo Eh, levanto mi mano. Ibas, ya, características de sectores del mar peruano. Mar cálido, las aguas son cálidas, mayor a 21 grados, debido a la latitud y la corriente de El Niño. Menor salinidad, 33 gramos de sal por litro de agua, y también es azulado debido a la escasez de fitoplancton. Mar frío, predominan aguas frías, 18 grados, debido al afloramiento. Alta salinidad, 35 gramos de sal por litro de agua, y color verdoso debido a la abundancia de fitoplancton. Muy bien, ahí está su compañero Balcázar con la lectura también. Vamos a seguir nosotros. Muy bien, Balcázar. A ver, entonces, el mar peruano presenta sectores, ¿ya? Esos sectores son importantes para diferenciarlo en cuanto a la biodiversidad, en cuanto al clima. ¿Cuáles son los sectores que presenta el mar peruano? Mar Sector cálido y norte. mar frío. Alguien por ahí, levanten la mano para darle la participación y puede ganarse sus puntos. A ver, ¿quién quiere participar? Creo que fue Kichis. A ver, ¿quién levantó la mano por ahí? Bueno, tenía la posibilidad de sumar algo, ¿ah? Pero lamentablemente no lo ha aprovechado. A ver, Balcázar, te escuchamos. Eh, Mar cálido y mar frío. Y fue Wilmer, profe. Solo Fue que se atropelló. Wilmer. Muy bien, gracias. Ahí está. Entonces vamos a poner acá a Balcázar. Balcázar y Wilmer. Wilmer Chávez Aguirre. Wilmer. Si así hubiese sido desde el inicio, Wilmer, si así hubiese sido desde marzo, la historia sería otra hoy día, ¿no? Bueno, nunca es tarde, Wilmer. Nunca es tarde. A ver, entonces, profesor, características de los sectores del mar peruano. El mar peruano presenta básicamente tres sectores: el norte, el centro y el sur.
aunque el centro y el sur tienen las mismas características, por eso se agrupa en un solo sector, ¿no? El norte sí es totalmente diferente. Yo te puedo preguntar cómo son las aguas del sector norte. Tú respondes, son cálidas, donde la temperatura está por encima de los 21 grados centígrados. ¿Y por qué está por encima de los 21 grados centígrados? Bueno, razones. La más importante es la corriente del Niño, que arrastra aguas cálidas desde la zona caribeña, ¿no? Y la otra es la latitud, ¿ya? La otra es la latitud. ¿Qué significa la latitud? Recuerda, pues, estamos muy cerca al Ecuador, y muy cerca al Ecuador se reciben las radiaciones solares, y eso genera también un incremento de la temperatura, ¿no? Muy bien, como consecuencia de la radiación hay una evaporación, y como consecuencia de la evaporación hay una mayor precipitación, lluvias, y esas lluvias generan una menor salinidad, pues, ¿no? Las lluvias torrenciales generan una menor salinidad. ¿Por qué? Porque al haber mayor presencia de agua, la salinidad tiende a diluirse o a disminuir, ¿no? No es lo mismo meter una cucharada de sal sobre 2 onzas de agua y meter una cucharada de sal sobre 50 onzas de agua. Obviamente donde hay menor agua va a estar más salado, donde hay mayor agua va a haber menos sal. Eso es lo mismo que pasa en el norte. La presencia de precipitaciones genera una menor salinidad. Y en una menor salinidad, ¿no? Hay una escasez del fitoplancton, que es el alimento primordial de los peces, ¿no? Bueno, el fitoplancton es un organismo o es una alga unicelular que sirve de alimento al zooplancton. Y el zooplancton, que es un alga también, o es un organismo, ¿no? Unicelular, también sirve de alimento a los peces. Pero eso es escaso, ¿debido a qué? Debido a la menor salinidad, pues. En aguas cálidas el fitoplancton es escaso, por eso que el nivel o el color del mar en la zona es azul, que es básicamente el reflejo del cielo. Mientras que en el mar frío la situación es distinta. Predominan aguas frías, es decir, de 18 grados, y en invierno tienden a disminuir, inclusive a 15 grados, debido, entre otras cosas, al afloramiento. Pregunta, mano levantada, aprovechen participar. ¿Qué es el afloramiento? Antes de responder la pregunta de Guimaraes en el chat. Mano levantada, ¿qué es el afloramiento? ¿Por ahí alguien que desea participar? Recuerda que es la última clase para que participes. Si nunca has participado porque eres tímido o tímida, aprovecha en participar hoy día. Si no, dime, ¿qué nota te voy a poner en oral? Respóndeme, ¿qué nota te voy a poner en oral si ninguna clase participas o participas muy poco? ¿Qué es el afloramiento? Mano levantada. ¿Qué es? ¿Qué es el afloramiento? Berríos me escribe. Muy bien, Berríos. Eso es el afloramiento, ¿no? Las aguas profundas ascienden hacia la superficie. ¿Y por qué se produce eso? Por la acción de los vientos alisios, ¿no? Y la forma del relieve submarino. En la zona central, el relieve submarino es amplio, básicamente. Bueno, la pregunta de Guimaraes me dice, profesor, ¿en qué influye el choque de placas tectónicas en nuestro mar? ¿Influye en algo? Por supuesto, pequeña, ¿no? El Perú está ubicado sobre dos placas. La placa que se encuentra en el mar, conocida como la placa de Nazca, ¿ya? Algunos le llaman la placa oceánica o placa de Nazca, y esta placa que es la sudamericana, ¿no? Cuando yo digo placas, hago referencia a rocas, ¿ya? Las placas son enormes rocas que se encuentran obviamente por debajo de donde nosotros estamos, ¿no? Y estas placas están constantemente rozándose, ¿no? Pero cuando se chocan, generan relieves. Cuando las placas se chocan, ¿no? Eso se le llama subducción. Siempre la oceánica, en este caso la de Nazca, se termina por hundir. Y la sudamericana se superpone, ¿no? Se superpone. Se llama subducción, ¿no?
Y esto genera, ¿qué cosa, profesor Luis? Genera un relieve muy profundo en nuestro relieve submarino peruano. Ese relieve profundo se le llama fosa, que es la zona más profunda del relieve submarino. Ahí no llega la luz solar, por eso también se le llama una zona afótica, sin luz, ¿ya? Y cuando chocan, pero no hay subducción, sino hay divergencia, o sea, chocan nada más, puede generar, ¿qué cosa? Que se fracturan las cortezas y por ahí asciende el material magmático, el magma. El magma asciende y va a formar una cordillera submarina, ¿no? Y esta cordillera submarina recibe el nombre de dorsal, ¿ya? La misma cordillera del Huascarán que vemos nosotros, o en este caso de los Andes, es la misma cordillera que se forma en las profundidades, es lo que se llama dorsal marina, ¿no? La dorsal. Entonces, esto responde a la pregunta de la pequeña, ¿no? ¿Qué pasa si las placas se chocan? Bueno, ahí está tu respuesta, pequeña. Si las placas se chocan, forman fosas, subducción, cuando una se superpone a la otra, y dorsales, cuando producto de la convergencia se genera una cordillera submarina. Ahí está la respuesta. ¿Comprendido, Guimarães, o no comprendido? Gracias, profesor. Muy bien, Guimarães. Excelente, ¿no? Ahí está. Y eso tiene que ver con el mar peruano, por supuesto. ¿Por qué? Porque eso condiciona que los relieves que estén más arriba, llamado el talud es un relieve que está inclinado, ¿no? Vamos a ver por acá. Esta es la playa, ¿no? Esta es la playa. Entonces tú vas caminando hacia la playa y va a suceder algo bien interesante, ¿no? Sientes que te vas hundiendo, ¿ya? ¿No? Entonces, esto que tú te vas hundiendo, a esto se le llama talud. Eso es el talud. Y donde nosotros caminamos al borde de la playa, se llama zócalo. Esto es el zócalo o plataforma, ¿ya? Y esto es el talud, ¿no? Este relieve más o menos viene así, ¿no? Este viene por acá, es así extenso, 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 y es un poco hundido, pero solamente hasta los 200 metros bajo el nivel del mar. Pero muy por debajo viene otra zona ya mucho más declinada o inclinada, es el talud, ¿no? Entonces, cuál es la plataforma o el zócalo? Este es plataforma zócalo, ¿ya? Este es plataforma zócalo. Y esto de acá es el talud, ¿no? Y en esta plataforma zócalo se concentra en la gran cantidad de pescados. Entonces, cuando hay afloramiento, los recursos que están en las profundidades ascienden. ¿Pero dónde van a ascender? En un zócalo angosto, como el del sur, en un zócalo ancho o pequeño, un poco más ancho como el del norte, o en uno más amplio como el central. Obviamente que uno más amplio, pues. Por eso que la forma del relieve llamado zócalo influye en la riqueza del mar peruano, pues, en la riqueza central, ¿no? La mayor cantidad de anchovetas no está en el norte ni en el sur, está en la zona central, entre Chimbote, Guarmey, Lima, ¿no? Ahí está la mayor cantidad de anchovetas, ¿no? En la zona, por ejemplo, de Huaura, en Supe, la mayor cantidad de anchovetas, producto del afloramiento, ¿no? Eso es un tema bien interesante. Muy bien, chicos, ahí está entonces, espero que se hayan atendido. Muy bien, vamos a seguir avanzando por acá. Ya está. Listo. Entonces, muy bien, señorita Guimarães, vamos a ponerle un punto por su participación, ¿no? Y vuelvo a recalcar, participen porque es la última clase. Si nunca has participado porque eres tímido, tímida, esta es tu oportunidad. Se acaba el año escolar, se acaba historia y geografía, ¿ya? Bueno, sistema bancario, es otro de los temas que podría venir en el examen. El sistema bancario en realidad es el conjunto de instituciones públicas o privadas, ¿no? Bancos públicos, el Banco de la Nación, por ejemplo. Banco privado, los que ves en pantalla, Interbank, BCP, etc., ¿no? ¿Qué es un banco? Es una organización que capta un activo, un recurso de un agente superavitario y se lo destina a un agente deficitario. Vamos a conocer acá el Banco Central de Reserva del Perú porque es importante. Voluntario o voluntaria, cualquiera para que lea.
Jeromi, te escuchamos, Jeromi. Banco Central de Reserva del Perú. Organismo encargado de regular el sistema monetario, circulación de billetes y monedas. Finalidad: preservar la estabilidad monetaria. Funciones: regular el crédito del sistema financiero, emitir billetes y monedas, administrar las reservas internacionales, informar al país sobre las finanzas nacionales. Se creó el 28 de abril de 1931. Muy bien, Jeromi. Ahí está entonces el Banco Central de Reserva, ¿no? Jeromi. ¿Ya? ¿Cuál es la principal función del Banco Central, profesor? La estabilidad monetaria. Eso podría preguntar yo. ¿Qué banco se encarga de preservar la estabilidad monetaria? El Banco Central de Reserva, ¿no? ¿Cuándo ha sido creado? Después del gobierno de Leguía, ¿ya? En el gobierno de Leguía existía un banco, se llamaba el Banco Central nada más, ¿no? O el Banco de Reserva, pero no era pues como el de ahora, ¿no? Era un banco que era prácticamente manejado por los intereses de Leguía. Justamente para darle cierta autonomía al Estado peruano, se decidió reformar el banco y después inclusive del crack del 29 que alteró la economía capitalista a nivel internacional. Bueno, vamos a ver algunas de estas principales funciones. Regula el crédito del sistema financiero, esa es una de estas funciones. Emite billetes y monedas, es el único banco encargado de emitir billetes y monedas en todo el Perú. Administra las reservas internacionales que se forman a partir de las divisas, que nos permite afrontar problemas de crisis, y informa periódicamente mediante boletines a la sociedad sobre cómo van las finanzas en nuestro territorio. Banco de la Nación, voluntario, voluntaria, cualquiera. Valerie Paredes Guamán, te escuchamos, Paredes. Es considerado agente financiero del Estado porque se encarga de todas las actividades financieras del sector público. Funciones: recaudar las rentas del gobierno central, efectuar el servicio de pago de la deuda externa, pago de salario al sector público y pago de pensiones a los jubilados. Muy bien, excelente, señorita. Felicidades. Vamos a ir entonces por acá. Paredes Guamán. Vamos a ver acá, Paredes Guamán Valerie. Banco de la Nación. Bueno, este banco es el más usual y visto por todos los peruanos, porque se encarga de, el tema de las actividades financieras ligadas al sector público, ¿no? Por ejemplo, recauda las rentas del gobierno central, ¿no? Rentas. Por ejemplo, profesor, hacer algún pago de una tasa, ¿no? Algún trámite, ese dinero, ¿a dónde va? Al Estado. Por ejemplo, quieres tramitar tu DNI. ¿Dónde te mandan a pagar? Al Banco de la Nación. ¿Quieres tramitar de repente el duplicado de tu partida de nacimiento? ¿A dónde tienes que pagar? Al Banco de la Nación. Tienes que hacer el pago de repente de una reparación civil. Cometiste un accidente o una infracción, ¿dónde vas a pagar? Al Banco de la Nación. Entonces, ¿y ese dinero a dónde va? Al Estado, pues es un ente recaudador. Tú no vas a pagar ni al Continental ni al BCP, tú vas a pagar al Banco de la Nación. Entonces, métete en tu cabecita, cada vez que vas a pagar al Banco de la Nación, estás haciendo un pago que va a parar a las arcas del Estado. Luego, efectúa el servicio de pago de la deuda externa, la famosa deuda externa que se ha ido creando y formando a partir de gobiernos anteriores, ¿no? ¿Quién se encarga de pagar? El Banco de la Nación. ¿Qué más hace el Banco de la Nación? Paga al sector público, a las enfermeras que ahora están luchando contra el COVID, a los médicos que están en los hospitales luchando contra el COVID, a los policías que en este momento están cuidando de ti, de mí, de tu familia, a los maestros que en este momento están de repente preparando sus clases para volver a la presencialidad, ¿no? Y a los jubilados, aquellos que en su juventud trabajaron y que hoy día, debido a su edad y condición de senectud,
ya están retirados de la actividad financiera, pero aportaron para una jubilación digna, ¿no? Todo eso forma parte de los pagos del Banco de la Nación. Muy bien, tenemos acá la banca múltiple y acá sí destacan los bancos privados. Voluntario, voluntaria, te escuchamos. Valerie Paredes Guamán, adelante Valerie. Denominado banca privada o multipropósito, se encarga de la segunda emisión de dinero. Son regulados por el BCRP y supervisados por el SBS. Están conformados por la banca privada nacional y la banca privada extranjera. El sistema bancario en nuestro país es un mercado oligopólico. Muy bien, pequeña. El sistema bancario de nuestro país es un mercado oligopólico, ¿no? Ahí está. Es un mercado oligopólico, ¿no? Ese es básicamente el tema. El sistema bancario es un mercado oligopólico. ¿Por qué? Porque son solo muy pocas estas empresas de la banca que controlan el tema financiero. De ahí viene la palabra oligopolio, ¿no? Cuando hay muy pocos que se encargan de brindarte un servicio, ¿no? Ahí está. Oligopolio. Y bueno, esto se resume en este esquema que yo podría preguntarte mañana. Un banco es el responsable de una intermediación indirecta. ¿Por qué? Porque el banco capta recursos, ¿no? De personas que le sobran estos recursos, ¿no? Los agentes superavitarios. Una persona que tiene muchos recursos va al banco y deposita sus ahorros, ¿no? Para que una persona que no tiene recursos vaya al banco y solicite un crédito. Entonces, esta operación se llama operación indirecta, porque tú no conoces o no sabes, crees que ese dinero es del banco, pero en sí ese dinero no es del banco, es de las personas, pero tú nunca lo has visto a él, ni él te ha visto a ti. Por eso es una intermediación indirecta, ¿ya? Ahora, cuando una persona deposita un dinero en el banco, eso es una operación pasiva. ¿Por qué? Porque lo que el banco te va a pagar es un interés pasivo, es algo bien bajo si comparamos lo que tú vas a pagar cuando solicitas un crédito. Ahí es activo. Entonces, a un banco le interesa más generar créditos para obtener estas tasas de interés activas, ¿no? Por cada préstamo que hace. Así funciona el sistema bancario en el Perú. ¿Y qué es el encaje? El encaje en realidad es una disposición del Banco Central de Reserva y es una reserva de dinero que debe tener cualquier sistema o empresa financiera para de alguna u otra manera garantizar el crédito y la estabilidad monetaria, ¿no? Es una especie de garantía que se le pide al banco para que siga funcionando en el sistema financiero, ¿no? Ahora, profesor, la TIA-TIP, ¿qué cosa es? Tasa de interés activa menos tasa de interés pasiva da como resultado el spread bancario, que son las margen o el margen de ganancia de un banco dentro de su desarrollo financiero, ¿no? Ahí está entonces este esquema. Me escribe en el chat. Guimaraes, profesor, ¿por qué el Banco de la Nación no realiza créditos PYME? Bueno, te comento, Guimaraes, que va a empezar a realizarlos. Según lo que se ha anunciado por parte del Ejecutivo, el próximo año hay una idea, un proyecto que busca que el Banco de la Nación empiece a facilitar préstamos a emprendedores, lo cual es bueno para la banca, es bueno. Ojalá que se pueda manejar de una manera correcta, porque muchas veces lo del Estado resulta ineficiente. Y no porque sea malo, sino porque las personas que están en el cargo no son muchas veces las adecuadas o correctas. Muy bien, entonces, hasta acá va a venir mañana en el bimestral, ¿ya? Repasar los esquemas, que una que otra pregunta podría venir de uno o del otro. Y conmigo será hasta mañana en punto, ¿ah? Para empezar el examen bimestral. Cuídate mucho y nos vemos. Gracias, Guimaraes. Aquellos que no han enviado exposición, tienen tiempo de enviarlo. Aquellos que les he mencionado que tienen, qué es lo que tienen que hacer para el tema de su evaluación oral, también el tiempo se acaba. Les he dicho que se comuniquen, algunos todavía
Dicen, no se comunican, bueno, no esperen última hora. Cada uno sabe en qué está mal y en qué necesita una nota o una calificación. Conmigo será hasta mañana. Cuídense mucho. Buen miércoles. ¿Ya? Se acaba el bimestre.